El oro, la fama, el poder. Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, el señor Calipso. ¡Soy el señor Calipso! ¡Pelea! ¡Feo! ¡Borracho! ¡Feo! ¡Mierdoso! Edward Teach, más conocido como Barbanegra. A comienzos del siglo XVIII, Barbanegra aterrorizó las costas de América, desde Virginia hasta el Yucatán, y sus andanzas duraron solo un par de años, pero el cine y la literatura engrandecieron su leyenda. Barbanegra era un borracho violento y sanguinario, así que se asemeja bastante a la imagen popular que la gente tiene de los piratas. Pero empecemos desde el principio. Acababa de finalizar la Guerra de Sucesión Española y empezaron las conversaciones de paz en 1713. Esta paz hizo que un montón de soldados y corsarios británicos dejasen de ser necesarios, los cuales peleaban en una guerra que trataba de poner en el trono español a un francés o a un austriaco. Estos, al verse sin empleo, decidieron hacerse piratas. Entre ellos estaba Barbanegra. Y no se sabe casi nada de los orígenes de Barbanegra, pero sí se sabe que en 1716 actuaba como subordinado de Benjamin Hornigold, el cual en ese tiempo era considerado una especie de rey de los piratas. ¡Mi tesoro! Bajo su mando, Barbanegra capturó 3 mercantes, pero su hazaña más pro fue cuando a final de 1917, en noviembre, capturó un pedazo de barco, el Concord, que bautizó como Queen's Anne's Revenge, que traducido a nuestro idioma significaría La venganza de Annie, la película. Barbanegra equipó el barco con 40 cañones y con una nave tan poderosa decidió enfrentarse a un buque de la Royal Navy, el cual le estaba persiguiendo por asaltar el barco mercante Great Allen. El navío de la Royal Navy se llamaba HMS Scarborough. ¿Scar qué? Scarache. Barbanegra consiguió vencer a este buque haciendo que huyese, hazaña que hizo que el nombre Barbanegra empezase a ser conocido a lo largo del Grand Line. Barbanegra era un hombre alto, de pelo negro y con barbas trenzadas, en las cuales ponía entrelazadas mechas de cañón encendidas, lo cual le servía para aparentar un aspecto demoníaco en combate y para ganar el concurso de cosplay pirata de la época. Con este aspecto, Barbanegra aparecía en combate y decía: Vengo del infierno y ahí es donde voy a llevaros. Pese a esto y a lo que dicen las leyendas, no he encontrado ningún relato oficial que asegurase que Barbanegra fuese realmente alguien tan cruel y sanguinario. De hecho, hay una historia que cuenta que cuando Barbanegra se hizo con el navío francés de la Concorde, el que he mencionado antes que rebautizó como Queen's Anne's Revenge, este se hizo muy fácilmente con el navío, ya que la mitad de la tripulación francesa estaba enferma, y el capitán se rindió en cuanto les dispararon unas andanadas con los cañones. Pero Barbanegra, en lugar de matar a la tripulación de la Concorde, les dio la más pequeña de sus balandras para que pudieran sobrevivir. No sé si esta parte de la historia será cierta o es parte del mito creado por la leyenda, pero de ser así, puede que Barbanegra usase su aspecto demoníaco para influir el mayor miedo posible y de esta manera, usando la teatralidad y algunos trucos como ese, influyese tanto miedo que muchos de sus enemigos se rendían sin llegar a luchar, convirtiéndose de esta manera en el primer Batman de la historia. Desde luego, alguien que tenía una fama totalmente opuesta era Hornigold, del cual se tenía una visión muchísimo más cortés. De hecho, existe una anécdota relatada por un pasajero de un barco que el propio Hornigold apresó frente a las costas de Honduras, el cual dice que lo único que les hicieron fue robarles la mayoría de los sombreros, ya que la noche anterior los piratas de Hornigold habían estado bebiendo durante toda la noche y con la borrachera habían tirado sus sombreros por la borda. Barbanegra estuvo asaltando las costas americanas durante meses y tomó bajo su mando a otros piratas, pero su ascenso total se dio cuando Hornigold aceptó el perdón real que le ofreció Jorge I de Gran Bretaña, medida que se veía venir, ya que la piratería, aunque años atrás estaba en decadencia, ahora sí se había convertido en un gran problema, y esto dejó a Barbanegra totalmente al mando, ascendiendo finalmente de Shichibukai a Yonkou. Bueno, esto último solamente sucede en un Piece. Como curiosidad, os diré que cuando le ofrecieron este perdón a Hornigold, le encomendaron la misión de hacerse cazador de piratas e ir detrás de aquellos piratas que no habían aceptado el indulto. Barbanegra se quedó al mando de su propia flota y finalmente en 1718 obtuvo el perdón real cuando llegó a un acuerdo con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, el cual aplicó el acta de gracia. Pese a esto, Barbanegra siguió liándola en otras colonias mientras el gobernador hacía la vista gorda. Este lo permitía porque en esa época en Carolina del Norte había una gran escasez, y que Barbanegra colocase ahí sus mercancías robadas aliviaba un poco la situación. Barbanegra se instaló en la isla Ocracoke y se casó con una chica de 16 años. En mayo de 1718 bloqueó una ciudad de Carolina del Sur, la ciudad de Charleston, secuestrando a su población,
y asaltando cada barco que intentaba entrar o salir de la ciudad. También secuestró a los pasajeros de un barco que salía desde la ciudad de Charleston hasta Londres, pidiendo un rescate a cambio de su vida. La petición de Barbanegra no fue muy usual, ya que pidió un cofre de medicinas, y envió a una delegación a tierra para negociar el rescate, pero sus hombres una vez en tierra empezaron a emborracharse y se empezó a retrasar la cosa varios días, por lo que Barbanegra empezó a impacientarse, y estuvo a punto de matar a los pasajeros, pero finalmente el rescate sí sucedió y Barbanegra entregó a los pasajeros sin ropa, pero ilesos. Tras esto, Barbanegra puso rumbo a la ensenada de Beaufort, en Carolina del Norte, con la intención de carenar allí sus barcos, pero el Queen's End Revenge encalló en un banco de arena, y lo mismo le sucedió a otros barcos cuando intentó ayudarle. Parte de la tripulación de Barbanegra y algunos historiadores creen que el pirata hizo esto a propósito con el fin de reducir su tripulación y recibir una mayor cantidad del botín. Como curiosidad os diré que se encontraron lo que se creen que son los restos del Queen's End Revenge el 21 de noviembre de 1996. Las acciones de Barbanegra no podían quedar impunes, por lo que finalmente el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, o como se diga ese apellido, envió al teniente Robert Maynard para acabar con Barbanegra. El 21 de noviembre, Maynard llegó a la isla de Ocracoke con una flotilla de 2 balandras y 2 navíos, lo que pilló totalmente por sorpresa a Barbanegra, que estaba negociando con el capitán de otra nave. Barbanegra, el cual había estado bebiendo la noche anterior, a bordo de su balandra Adventure, decide huir hacia el interior navegando por canales, pero esta decisión fue una cagada, porque la bajada de la marea le dejó atrapado. Existen varias versiones de lo que sucedió aquí realmente, pero el caso es que se produjeron varios enfrentamientos. Las balandras de Maynard no tenían cañones, pero eran superiores en número, y en cierto punto Barbanegra se vino arriba y decidió abordar la nave del teniente Maynard. Entonces tuvo lugar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los piratas de Barbanegra y los soldados de Maynard, digno de lo que hemos visto en algunas películas de Hollywood o en Marineford, e incluso llegaron a medirse en combate personalmente el propio Barbanegra contra el teniente Maynard, usando tanto la espada como la pistola. Barbanegra no tomó la decisión de abordar el barco únicamente porque tuviese el valiente corazón de un borracho, sino porque las balandras británicas se habían quedado embarrancadas, y Maynard astutamente le dijo a parte de su tripulación que se escondiera en las bodegas, para poder baitear a Barbanegra y hacerle pensar que podía ganar. Además, durante el combate, la otra balandra pudo desembarrancar y unirse al combate. En cuanto al enfrentamiento entre Barbanegra y Maynard, he visto principalmente 2 versiones. En una de ellas, Barbanegra consigue desarmar a Maynard, pero este recurre a su pistola y le dispara, haciendo que Barbanegra cayese al suelo. Gracias a esto, Maynard pudo recuperar su espada y la usó para cortar la cabeza del legendario pirata. En la otra versión, Barbanegra no es que consiguiese tirar la espada de Maynard, sino que directamente la rompía. Maynard retrocedió para sacar su pistola y cuando Barbanegra fue a cargar contra él, uno de los hombres de Maynard le sorprendió haciéndole un corte en el cuello, acabando de esta forma con la vida del pirata. El caso es que cuando revisaron el cuerpo de Barbanegra, este tenía 25 heridas, siendo 5 de ellas de bala y las otras 20 de cortes de espada. Maynard tiró el cuerpo de Barbanegra al mar y colgó su cabeza en el bowsprit de su nave para dar ejemplo a los demás piratas y enseñarles lo que les esperaba. Y es así como acaba la historia de nuestro héroe. Como dato extra os diré que aunque su nombre era Edward Teach, es posible que en realidad estuviera usando un apellido falso. Esto era algo bastante común entre los piratas, que intentaban ocultar su identidad para proteger a sus familias. Y nada más amigos, yo por ahora me retiro y... ¡hasta luego! Deja tu like.